Federico, ¿cómo estás? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos Perfecto. perfecto. Perfecto, te damos ese Bienvenido. aplauso. Bueno, qué lindos aplausos, no sé, ¿qué me gané? Una Una licuadora. Bueno, Bueno, me desde viene Uruguay. bárbaro porque ahora empecé con un plan Unos detox, así que jugos. me vienen bárbaro la licuadora. Te van a venir Un- muy bien. Bueno, de Uruguay a Argentina, de Argentina a Uruguay, y vamos a hablar de Somos Nuestras Montañas. Contanos un poquito de qué se trata esta película que vamos a poder disfrutar ya en unos días en Argentina. Bueno, disfrutamos en Córdoba hace unos días en una muy linda función que estuvimos en el Teatro Ciudad de las Es Artes verdad, es de verdad. Córdoba, en lo que sería, o lo que fue, mejor dicho, la primera de las La funciones primera de las de funciones. de las que vamos a estar realizando en Argentina, ¿no? Próximo 1 de septiembre en Rosario y luego el 7 de septiembre en Buenos Aires en lo que sería el Gran Rex, El ¿no? Gran Rex, sí. Un mojón importantísimo para nosotros en lo que tiene que ver con el estreno de la película. Así que bueno, muy contentos con poder llegar con este proyecto que comenzó hace 5 años. Yo no soy una persona de origen armenio, la película Somos Nuestras Montañas es una película que habla sobre la nación armenia, sobre el conflicto que hoy tiene esa nación con su vecino Azerbaiyán en un territorio de disputa que es Artsaj, Nagorno-Karabaj, Sí. y además también la película toca otros temas relacionados al genocidio, a la diáspora armenia, millones de armenios desperdigados por el mundo en distintas ciudades, consecuencia directa de ese genocidio, Sí. segunda, tercera, cuarta generación de descendientes de armenios que se fueron multiplicando a lo largo de estas décadas mientras se fueron instalando en distintas partes del mundo. Bueno, la película comenzó como un chispazo, como una casualidad absoluta, porque como les decía recién, no tengo ningún vínculo que me acerque, o por lo menos en ese momento Ahí no está tenía la curiosidad justamente, ¿no? Claro, porque es algo realmente increíble lo que ocurrió cuando un amigo que además el que me dice y el que me alerta de lo que estaba ocurriendo en Armenia, yo desconocía absolutamente esta situación, así como muchas de las personas con las que he ido hablando en todos estos años que se han enterado que estaba vinculándome con este proyecto y me decían, pero ¿por qué Armenia? ¿Por qué tan lejos? ¿Qué pasa en Armenia? ¿Es el genocidio? Eran como que ciertas preguntas que yo también me había hecho inicialmente, hasta que empecé a trabajar, empecé a investigar, empecé a buscar algunas informaciones que estuvieran vinculadas a esa información y a esa temática. Y bueno, empecé a filmar y hoy estamos con un proyecto que es una realidad y que comienza a recorrer el mundo. Ahora, cuando vos arrancás con el proyecto, si bien estaba el conflicto, pero no estaba la guerra. La guerra te agarra por la mitad, digamos, porque vos arrancaste con esto en el 2017, si no me equivoco. Exactamente, es 2017 el inicio del proyecto, se filmó también 2018, 2019 y en el 2020, cuando el proyecto, la película estaba, te diría que casi lista para ser estrenada, estalla la guerra Claro. en Armenia y en Artsaj, se produce la invasión al territorio por parte de Azerbaiyán, miles de muertos, decenas de miles de desplazados, poca cobertura internacional, poca indignación y pocas sanciones, contrariamente a lo que, o si lo ponemos en una contraposición a lo que ocurrió hace pocos meses y lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Un planeta indignado, un montón de naciones condenando algo que está bien o que de repente puede estar en una consideración más amplia, pero que si lo ponemos en un espejo con lo que ocurrió 2 años atrás, fue exactamente lo mismo. Y, Parecería que hay algunas invasiones o algunas masacres o algunas situaciones que pueden ser vistas con cierto privilegio por determinadas naciones o quienes se encargan de manejar la política internacional. A mí y me generó mucha indignación lo que ocurrió y por supuesto que también de alguna manera ya involucrado muy fuertemente con el proyecto, entendí que había que abrirla, había que continuar filmando y
cambió su rumbo y tuvimos que modificar totalmente el guión y el proceso para volver a filmar el escenario guerra y posguerra. Claro. ¿Cómo es tu concepto de, porque estamos hablando de un documental, ¿no? Pero un documental no con imágenes ya preconcebidas, sino que las tuviste que recolectar in situ y en el momento en el que se estaban produciendo? Bueno, para mí fue un desafío enorme. El desafío de este proyecto te diría que es uno de los más grandes y más ambiciosas de mi carrera audiovisual y ya en casi 15 años con muchísimas películas estrenadas en distintas plataformas y con distintas temáticas. Esta en particular tenía una responsabilidad enorme, sentir la mochila o el peso de tener que cargar con esta realización que representa y que de alguna forma tiene detrás a una nación entera, una nación muy sufrida además, que atravesó un genocidio, a un pueblo que ha sufrido mucho también desde la indiferencia de la comunidad internacional. Uh-huh. A mí me parece que lo que ocurrió, y en esa casualidad que les contaba al principio, ¿no?, fue por alguna razón en particular y asumí esa responsabilidad que llegó hacia mí, sin hacerle sin quitarle el grado de responsabilidad que eso implicaba. Si había que viajar en un escenario de guerra, como me tocó, un escenario de posguerra o una pandemia, todo lo que implicó y las dificultades logísticas que llevaron a filmar esta película las asumí con mucha responsabilidad. Después uno piensa, ¿no?, atravesar un territorio en conflicto, poner en riesgo la vida de uno y de sus compañeros que estábamos ahí en el frente de batalla filmando y en los lugares peligrosos. Para nosotros fue algo que en realidad en ese momento no lo vivimos así, lo vimos después, ¿no? Y decíamos, qué locura lo que hicimos. Qué inconsciencia. Claro. Ahora, pero, sí. No, digo que fue algo que asumimos con responsabilidad y que hoy estamos llevándolo con orgullo a los distintos lugares en donde les presentamos la película. Vos hablaste de la guerra y hay que decir que Artsaj es un lugar en donde el 95% de la población es armenia. Claro, estamos hablando de un territorio en disputa donde las poblaciones y los territorios atacados son mayoritariamente poblados por armenios. Como decías tú, 90-95% de los pobladores de esos territorios atacados, invadidos y conquistados por Azerbaiyán, implicaron que fueran vaciados étnicamente, culturalmente, por población que vive hace muchísimos años en esos lugares y que fueron desplazados a través de la fuerza, a través de la invasión militar. Y no olvidarse que Azerbaiyán estuvo apoyado por las fuerzas de Turquía y que la guerra tuvo 5.000 muertos, Federico, claro, que no tuvieron visibilidad. Vuelvo a insistir. Sí, pero además la guerra es uno de los puntos más importantes que el proyecto trata, pero la película es mucho más amplia desde el punto de vista de lo que implica el conocimiento de la nación armenia y un pueblo milenario de más de 5.000 años de historia, donde no únicamente lo representa o lo define el genocidio. El genocidio es algo muy importante que atravesó a este pueblo, pero hay un montón de otras cosas que son importantes y que la película las refleja, las toma y las refleja. Federico, vos sabés que yo te iba a preguntar justamente eso, Alejandro te habla, que decís que no venís obviamente de la colectividad armenia, lo aclaraste muy bien, que llegás casi de casualidad a encontrarte con este material para hacer, y en función de todo lo que fuiste haciendo, relevando in situ, acá, allá, ¿qué es lo que más te sorprendió de una cultura que uno no desconoce y va aprendiendo y va descubriendo? ¿Qué es lo que más te impactó de esa cultura? A mí me impactó todo, por eso cuando llegué en el primer viaje en el 2017 decidí fuertemente avanzar con el proyecto porque algo tan lejano como es Armenia para nosotros, ¿no? Los rioplatenses, los que vivimos en estos países que a veces son
privilegiados, tenemos muchos problemas, pero en realidad uno cuando lo ve en perspectiva y ve realmente los problemas que atraviesan otras naciones, ¿no? Se da cuenta y relativiza muchísimo más. A mí me impactó su geografía, me impactaron sus montañas, por eso el nombre de la película, Somos Nuestras Montañas. Ellos toman la fuerza que tiene ese pueblo resiliente, sale sin ninguna duda de esas montañas, de esas geografías, son imponentes, magníficas. Me impactó mucho la gentileza, la humildad y la generosidad de esa gente que en lugares muy complicados y con contextos sociales críticos, vulnerables, te abrían una casa de una familia y te brindaban un banquete que era con lo poco que tenían y te hacían sentir como en tu casa. Nos recibían con mucho agradecimiento, sabían que había un equipo de gente de Uruguay y Argentina filmando una película sobre Armenia y no podían sentir otra cosa más que agradecimiento. Claro, claro. Y en ese sentido lo demostraban de esa manera, abriéndonos la puerta de sus casas, de su corazón y recibiéndonos su generosidad. Y todo esto además con una barrera en el medio importantísima que era la idiomática, ¿no? Sin poder conectar, con señas, con el lenguaje universal de la sonrisa, del abrazo, de la generosidad propiamente dicha. Entonces eso fue algo que a mí me impactó muchísimo y me conectó mucho con ese pueblo. Federico, te hago una consulta desde el realizador. Así como vos decías, la película estaba ya casi terminada, con la guerra la volví a abrir. ¿Cómo decidiste cerrarla? Digo, porque podría seguir y seguir, ¿no? Bueno, yo en realidad tengo ese dilema cada vez que empiezo un proyecto, cuándo cerrarlo y cómo. Claro, que es el dilema, supongo, de todo director. ¿Hasta Sí. dónde? Porque en el entusiasmo por ahí seguís de largo. Claro, ¿no? Y aparte, yo filmo con guión abierto y tiene muchísimos riesgos, y en uno de esos es no saber cuándo parar de filmar o no saber hasta dónde uno tiene que... Esa gimnasia la tengo muy bien desarrollada, debo confesarle. Yo ya sé cuándo un proyecto maduró lo suficiente y hay que cerrarlo, y acepto cuándo nace y acepto cuándo el proyecto está listo para ser entregado y presentado al público. Y en ese sentido, yo creo que estaba listo el proyecto, estaba listo para su estreno y estaba listo para llevarlo a la gente. Más allá de que podía tener ganas de seguir filmando y podría haber tenido ganas de seguir viendo algunas cosas que tienen que ver con los protagonistas y cómo iban a seguir sus historias. Fue una decisión que además se decantó al finalizar la guerra. Claro. Habían unos determinados personajes que en sus curvas, la curva de las historias de cada uno habían cerrado casi que a la perfección y me sentí bastante conforme para dar ese paso y ese momento. Pudimos ver así, Federico, algunos adelantos de estos personajes como Sarkis, Manuk, muy entrañables. Sí, además son esas historias que uno quiere seguir, ¿no? Que quisiera seguir como una mosca durante muchos años y mostrarla. Pero bueno, sentí que habíamos cumplido también con un ciclo y que cada uno de los personajes también acompañaron un proceso que fue maravilloso y que está, ¿no? Está ahí para siempre en esa película y ese momento de la vida de cada uno de ellos. Ahora, Federico, hay un tema con estas producciones, ¿no? Saber si el público va a acompañar más allá de la colectividad. Porque a veces pasa que te dicen, bueno, no, es una película para la colectividad. Cosa que no pasa ni en esta película ni en las demás que se hace, porque obviamente esto es un testimonio, un documento para la humanidad, si querés, por el tema además que estás tocando, pero siempre hay una parte del público que dice, no, esto está dirigido para algo. ¿Cómo están pensando, digamos, desarrollar la comunicación de esta película para que no quede simplemente es una película para la comunidad armenia? De hecho, la estrategia que estamos llevando adelante tiene ese objetivo. Claro. Lo he venido repitiendo en un montón de entrevistas y cada vez que tengo la oportunidad de llegar a una ciudad y cuando estamos comenzando a trabajar en el avant-premier o en el estreno. No es una película que hice para los armenios, sí, claro. no está concebida para el público armenio. Por supuesto, muchos de los que van a ver armenios se emocionan y son parte de la historia y
quieren verla, pero nosotros estamos convencidos de que esta es una herramienta muy importante para concientizar, para poner sobre la mesa una temática que merece ser contada, que el mundo sepa lo que está pasando con esta nación, con este pueblo, porque es un tema también de los derechos humanos, de todos. Tenemos que tomar conciencia, porque a cualquiera de nuestros antepasados, cualquiera sea el origen de ellos, somos países que estamos conformados por grandes olas de procesos migratorios de muchas partes del mundo, que escaparon también de guerras y de genocidios. Y de hambre. ¿Perdón? Y de hambre acá, dice Mariela. Claro, claro. Entonces también es importante que este tipo de cosas sean observados con una mirada más amplia y bueno, me parece que nuestro objetivo es ese, llegar al público no armenio. En Uruguay la película fue un éxito con un lleno total, hay que decirlo eso también. Sí, el Auditorio Nacional del Sodre, además, la Casa de la Cultura de nuestro país, Casa del Ballet Nacional de Julio Boca durante muchos años, de la Orquesta Sinfónica de nuestro país, recinto de decenas de óperas y eventos culturales. Estuvo repleto con casi 2.000 personas en el avant-premier y fue un mojón muy importante y un empujón muy importante para lo que se viene. Ahora vamos a subir la vara y nos vamos a un teatro más grande como el Gran Rex en la calle Corrientes, emblemático en la ciudad de Buenos Aires, con casi 3.000 personas de aforo. Entonces, contentos y con una estrategia clara de cómo, o por lo menos intentando tener una estrategia clara de cómo queremos llegar al público de Latinoamérica y cómo queremos apuntar nuestro objetivo de comunicación y de difusión. Antes de seguir con la película, contanos un poquito, si alguien quiere ver la película, cómo puede conseguir las entradas y de qué forma. Bueno, estamos en este momento poniendo las entradas a disposición del público en Buenos Aires, en distintas organizaciones del colectivo armenio, como UGAB, como el Centro Nacional Armenio, como la Sala Siranush, todo lo que está por ahí en la zona de Armenia, Niceto Vega. Hay un montón de lugares que tienen en este momento lotes de invitaciones para acceder, también a través de la tienda online de Fondo Armenia, fondoarmenia.org. Ahí tienen la posibilidad de comprarlas online, así que quienes tengan ganas de acercarse y comprarla y comprarse alguna cosita por ahí por la zona del barrio armenio, puede ir y comprarla y llevársela física. Comida queremos. Comida. Iba a decir comida, pero no quise caer ahí. No, acá con total confianza. Bueno, comida. Listo. Vayan a comprar algo rico y ahí se van con su entrada física además, que es una linda forma también de poder quedarse con ese recuerdo. Y si no, los que no quieran salir, van a tienda armenia online.org y las pueden comprar ahí. Federico, yo te quiero preguntar, después de este estreno en Argentina, ¿cómo seguiría este documental? Nos vamos a Chile, nos vamos a San Pablo, nos vamos a Montreal, nos vamos a Nueva York, París, Lyon, muchas ciudades del mundo que estamos ya trabajando. Se habla de festivales también, ¿no? ¿Perdón? Que se habla de participar en festivales. Sí, estamos conversando también con festivales y postulando. Estamos tratando de hacer una distribución internacional y llegando a la mayor cantidad de ciudades posibles y obviamente la participación y la vinculación del colectivo es muy importante. Una función contagia a la otra. Montevideo y lo que fue el Sodre contagió enormemente a Buenos Aires. Lo que acaba de pasar en Córdoba contagió a Rosario. Rosario ya tiene las entradas agotadas para el próximo 1. Rosario y Córdoba y Buenos Aires contagiaron a Chile, que ya confirmamos función para el 19 de octubre. San Pablo, estamos esperando confirmar fecha. Una y otra función y el trabajo que se está haciendo serio, responsable y consecuente está también dando sus frutos para que otros se sumen a esta grilla de funciones y de gira. Y además estoy acompañando yo las giras, me acerco, charlo con los espectadores, doy un conversatorio. Eso es muy importante, acompañarlas, sí. No, ni que hablar, aparte ese es el intangible más maravilloso de mi trabajo y amo hacerlo. Federico, bueno, te queremos agradecer muchísimo. Vamos a repetir entonces las fechas que siguen en Rosario.
1 de septiembre en el Showcase de Rosario, Sí, 7 de septiembre en el Gran Gran Rex Rex. en Buenos Aires. sí. Por ahora las 2 funciones que quedan para ver la película. Perfecto. Bueno, yo como descendiente de origen armenio también te quiero agradecer mucho por esta película. Así que te deseamos muchísima, Mert, que seguro que tendremos todo agotado. Dale. Te mandamos un abrazo muy grande. Van a estar el 7, ¿no? Por supuesto. Claro, Por supuesto. obvio. Vamos a estar ahí. Acuérdense la premisa y lo que he venido, no lo dije en la entrevista, pero lo voy a decir ahora en el final, lo Sí. que he venido hablando con todos mis amigos armenios en todas las ciudades en donde he estado. Ustedes son los responsables de invitar a los no armenios y que vayan a la función y a convocarlos. Cada uno de los miembros del colectivo acá en Uruguay y en Córdoba se comprometió, no solamente con su entrada, sino compró 1 o 2 entradas más e invitó a un amigo, a un docente, a un actor cultural, a un político, a algún deportista, a algún amigo influyente que cree importante esa persona de origen armenio de que esté ahí, que acompañe, que conozca la historia de cerca, para que después, cuando sea el 24 de abril o cuando haya de vuelta un problema geopolítico, una invasión, un ataque, no se mire con indiferencia, porque esa gente que no son de origen armenio y conocieron esta historia de cerca, no van a pasar de largo con un zapping o van a dejar de participar de una marcha el 24 de abril, se van a comprometer, porque desde el conocimiento y desde el involucramiento es donde empieza el cambio, y yo soy la prueba viviente de que eso es así. Claro, totalmente. Así que los invito a que vayan y además inviten a algún amigo no armenio. Muy bien. Acá muy bien, ya muy bien. Alejandro y Mariela están invitados por mí. Y después nos lleva a comer. Que somos gestores culturales importantísimos. Y Bueno, después lo llevo a comer. Federico, se nos va terminando el programa. Te queremos agradecer muchísimo tu intervención. muchas A gracias. ustedes, un fuerte Gracias. abrazo y gracias por difundir. Te damos Gracias, un aplauso, eso. te damos un aplauso. Muchas Gracias, gracias. Federico. Gracias, Felipe, un fuerte abrazo.